Bueno, vamos a continuar hablando de las unidades de la energía, en este caso de la energía específica. Voy a maximizar aquí. Bueno, ¿qué podemos decir de la energía específica? La energía específica es una propiedad energética que tienen las sustancias. El aire tiene cierta energía específica, el agua tiene cierta energía específica, y estoy usando la expresión cierta energía específica porque cuando avance el curso vamos a ver en especial una propiedad que tienen las sustancias que se llama la energía interna y también pues, la entalpía, y estas dos propiedades que les menciono se expresan en estas unidades, las de la energía específica. Una propiedad específica es aquella que se expresa por unidad de masa. Por ejemplo, el volumen específico es metros cúbicos sobre kilogramo. En el caso de la energía específica es la energía que contiene cierta cantidad de materia, y esa cierta cantidad de materia se expresa en unidades de masa. Es decir, que la energía específica va a tener unidades en el sistema inglés de BTU sobre libra y en el sistema internacional de kilojulios sobre kilogramo o julio sobre kilogramo. Bueno, estoy hablando de unidades de energía sobre masa. Ahora bien, para cambiar de unidades de energía específica a energía total, estoy hablando de energía total en términos de o BTU o calorías o julios. Para hacer esta modificación de unidades, pues hay que cambiar hay que multiplicar esa energía específica por la masa y ya vamos a tener unidades de energía total. Y esa es la energía específica. Más adelante vamos a retomar ciertos aspectos de esta energía específica. La potencia. La potencia surge como una necesidad de medir la velocidad de transferencia de energía. La potencia tiene unidades de energía sobre tiempo. En el sistema internacional, la energía se cuenta en julios y el tiempo en segundos. La división entre julios y segundos da como resultado una nueva unidad que se denomina el watt o latinizado como vatio, que no debe confundirse con voltio. Son unidades muy diferentes. Ahora bien, el vatio o watt, como les dije hace un instante, son unidades de julios sobre segundo. Y esa es la unidad del sistema inglés. Ahora, perdón, del sistema internacional. Como les dije en un video pasado, la idea es unificar todas estas unidades de medida en el sistema internacional. Por ejemplo, usar para la potencia la unidad vatios. Hay una unidad que ustedes van a encontrar en los recibos de energía, es la forma como se cobra la energía aquí en nuestra región. Esa unidad se denomina el kilovatio por hora. La conversión es muy simple. A pesar de que se mencione kilovatio, no son unidades de potencia, son unidades de energía. Se está multiplicando la potencia por el tiempo. Y un kilovatio por hora es equivalente a 3600 julios, kilojulios, perdón. Un kilovatio por hora es equivalente a 3600 kilojulios. La conversión la pueden observar en las diapositivas que les envío. También se usa mucho la expresión vatio por hora, ¿vale? Vatio por hora sería 3600 julios y ese sería un factor de conversión. Las unidades del sistema inglés. La potencia en el sistema inglés se puede medir en términos de BTU sobre minuto, recuerden, energía sobre tiempo, BTU sobre minuto o BTU sobre hora. Es usual encontrar esa expresión, sobre todo en aquellos manuales de aire acondicionado. Si ustedes tienen a bien, busquen en YouTube un catálogo de un aire acondicionado, ¿sí? Búsquenlo y se van a dar cuenta que las expresiones, las unidades de medida de ese aire acondicionado están en esas unidades, en BTU sobre minuto, BTU sobre hora, etc. Pero, como les dije,
BTU es una unidad, digamos, muy usada, pero en campos muy específicos de la tecnología, como el aire acondicionado, como la refrigeración. En unidades de potencia, aquí en Colombia y en otras regiones, está más expandido el uso de el horsepower, el caballo de potencia. La equivalencia entre vatios y horsepower es que un horsepower es equivalente a 745.7 vatios, como lo tienen ahí expresado. ¿Está bien? Ahora, la leyenda, o no leyenda, sino la historia de por qué se mide en horsepower, en caballos de potencia, pues es muy interesante. Resulta que James Watt vendía máquinas térmicas y lo que hacía era, las llevaba al campo y les decía a las personas: miren, esta máquina es potente, reemplaza un caballo de los que usted tiene en la finca, porque hasta esa época la potencia se obtenía era de los animales, ¿correcto? Entonces, para comparar la potencia de estas máquinas, se usaba compararlas con caballos. Entonces, si una máquina era más potente, pues usaba 2 caballos, 3 caballos y así sucesivamente. Para que se hagan una idea, la unidad caballo de potencia está muy extendida en el comercio actualmente. Si ustedes van a comprar una unidad para un motor que empuja todo el refrigerante en una nevera, ese motor, que en el, en el, en el lenguaje pues técnico de los técnicos de refrigeración, se llama la unidad, la llaman así. Entonces esa unidad se vende o se compra con base en caballos de potencia. Entonces a usted le ofrecen una unidad de media, una unidad de un cuarto. Creo que las las neveras domésticas usan más o menos un motorcito de un cuarto de caballo de potencia, más o menos un medio caballo de potencia. Entonces, esa unidad, cuando se le expresa así, media, de cuarta, hace referencia a fracciones de caballo de potencia, usando esa convención del sistema inglés de dividir todo en múltiplos de 2. Un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo, un 32avo, tal cual se hace con la longitud. Bueno, y ahí tenemos la equivalencia. Ahora, la energía específica, les acabé de decir que para convertir de energía específica a energía total hay que multiplicar esa energía específica por la masa. Ahora bien, para cambiar de energía específica a potencia hay que multiplicar por algo que se denomina el flujo másico. ¿Qué es el flujo másico? El flujo másico en esta diapositiva está representado por una M con un punto encima. Y lo mismo, la potencia es la energía con un punto encima. ¿Qué significa ese punto encima de la letra? Ese punto significa que esa unidad o esa magnitud física va dividida entre el tiempo, ¿vale? Como la energía sobre el tiempo es potencia, en esta ecuación la he representado con una E con un punto encima. Ahora, ¿qué es el flujo másico? Es la masa dividido entre el tiempo, es decir, da cuenta de un caudal en términos de la masa. ¿Está bien? ¿Cómo se cambia la energía específica de energía específica a potencia? Pues hay que multiplicar la energía específica, recuerden las unidades, kilojulio sobre kilogramo, hay que multiplicarlas por el flujo másico, que daría en kilogramos sobre segundo. Al multiplicar estas dos unidades, las unidades de masa se cancelan y lo que resulta es en unidades de energía sobre tiempo, es decir, potencia. Y bueno, ese fue el corto video que tenía que ver con energía potencial, con potencia, que es un concepto que vamos a retomar más adelante, hablando de potencia eléctrica, de otros fenómenos de termodinámica, de otros dispositivos de termodinámica que intercambian energía. Y en el tercer y último video vamos a hablar de dos formas de energía. Hay unos
3 ejemplos elaborados en estas diapositivas que pueden estudiar. Sin embargo, la cantidad de ejercicios que hay relacionados con estos conceptos en los libros es bastante abundante, entonces van a tener un taller o algo en que trabajar para aprender de mejor forma estos conceptos relacionados con el estudio de la energía, en especial en la termodinámica de procesos. Agradezco su atención. Va a haber un tercer video. Que tengan buena tarde.